Canal B15 y Conoce México traen para usted ¿Cómo les va? Me da muchísimo gusto darles la bienvenida, como siempre, al programa Diálogos. Los estatutos ya no son un mero instrumento orgánico del partido, sino que tiene una implicación jurídica. Ajá. Entonces, eso nos obliga a respetar los estatutos, porque si no, puede usted ser acreedora a una sanción. Eso hoy en día. Hoy en día, en aquel tiempo no. En aquel tiempo... Yo debo ser muy prudente y comentar. Yo dije, qué bonitos tiempos, son también muy criticados por los analistas, por los observadores, por los escritores como Mario Vargas Llosa, las dictaduras perfectas, pero yo sí quiero decir que pensé en el término y sé lo que estoy diciendo, porque en verdad se vivía en un ambiente muy, otra vez voy a decir bonito, pero había mucho entusiasmo, no sé si era la edad o la experiencia como yo lo viví, pero había entusiasmo, se hacían las cosas con mucho gusto, había una gran gestión del Partido Revolucionario Institucional, se caracterizaba por eso, la gente pasaba por el PRI que tenía su sede en Doctor Hierro, sí. Y la gente pasaba con una alta expectativa de recibir respuestas que recibía del partido. Así es. ¿Verdad que sí? Sí. Lo que pasa es una cosa que hay que hacer un poquito de antecedente en los orígenes del PRI. Cuando surge el PRI, gracias al genio político de Plutarco Elías Calles, él dice, ya se terminó la revolución y existen muchos caudillos y líderes en los estados que forman e integran pequeños partidos políticos. Y entonces vamos a crear un partido donde esté representada toda la sociedad. Y entonces crea al PRI con 4 sectores. El sector militar, para captar a todos los militares que habían participado en la revolución, o en la época postrevolucionaria. El sector popular, que agrupaba las expresiones de los comerciantes, artistas, profesionistas, maestros. Y luego el sector obrero que agrupaba a la clase trabajadora y el sector campesino al sector rural. Entonces, en ese partido estaban representadas todas las expresiones de la sociedad. Se le denominó partido de Estado, pero yo creo que esa fue una manera de abrir el espacio de participación a la sociedad para que reflejara sus intereses ahí. Además, en aquel momento era viable. Así es correcto. Era totalmente viable. Sí, y bueno, así llegamos hasta el régimen de Lázaro Cárdenas. Cuando el general Cárdenas impulsa una política progresista más cargado hacia las cuestiones sociales o hacia la izquierda, ¿verdad? Con la expropiación petrolera. Hacia lo social muy inclinado. Así es. Entonces, hubo un sector de la población que se sintió afectado, sobre todo el sector económico. La derecha. La derecha. Entonces ellos dicen, bueno, ahora ¿quién podrá defendernos? Como dicen por ahí. Y entonces surge el Partido Acción Nacional. El Partido Acción Nacional surge en respuesta a ese, entre comillas, exceso del gobierno de Cárdenas. Y entonces, para equilibrar, ellos crean un partido que se puede enfrentar al partido en el poder. Y tan pudo que le arrebató la presidencia muchos años después. Así es, pero en sus primeros años pues era un partido que quedaba exclusivamente en el discurso, ¿no? Sí. Y ese era el trabajo que ellos hacían. Desde mi punto de vista, un partido muy respetable, muy congruente.
y con muchas bases. Así es, sí, ¿verdad? sí. Y con gente buena, o Y sea, con gente, todos los partidos, Perdón. estará de acuerdo conmigo, todos los partidos tienen su gente buena, su gente regular y la gente que los destroza y los destruye y les crea el desprestigio lamentable en el que siguen, porque no ha cambiado. es que sabe que no hay que perder de vista que los partidos políticos están integrados por hombres y mujeres. Claro, Y somos vulnerables, la condición humana es vulnerable. claro, por supuesto. Entonces, le digo, hay gente que se dedica a la política porque quiere satisfacer intereses muy particulares, Claro, no porque tenga vocación para la política. vocación para la política, vocación de Perdón. servir. Ahora hay que tomar otro traguito de agua mientras yo comento, porque tuve la visita la semana pasada de la secretaria general del Partido Acción Nacional, como comentaba de los tiempos en que, ¡ay! Ese ataque de tos estuvo muy fuerte. Vamos a esperar que se le pase. ¿Cómo se siente? Respire profundo. Cuente hasta 3. 1, 2, 3. ¿Ya? No, todavía no. Muy bien. Entonces, retomo, mientras se le pasa al licenciado Olvera este pequeño problemita de haber sido algún polvito aquí en el estudio. Retomo la presencia de una mujer del PAN que hablaba de la gran congruencia con la que se mueven los militantes de ese partido y las convicciones de quienes están ahí. Ella, como es lógico, hablaba muy bien de los integrantes de su partido y por supuesto que usted me dirá lo mismo de los integrantes del suyo, claro. pero desde luego hay que reconocer que no todos tienen esas convicciones que se necesitan. Y quizá en sus orígenes el revolucionario institucional, no quizá, estoy totalmente convencida, tuvo a personas de mucho peso en cuanto a convicciones. ¿Está de acuerdo conmigo? Totalmente. ¿Ya puede hablar mejor? Ahora ya un poquito mejor. No, totalmente. Por eso yo digo que es un asunto de vocación. Y la vocación tiene que ver también con la ideología y algunos principios como la lealtad, la disciplina, que era única en el la organización institucional y que se perdió. ¿Está en proceso de recuperación? Sí, cuando se pierde la disciplina en el PRI es cuando empezamos a perder elecciones. Exacto. Ay, eso que me acaba de decir es fuerte. Sí, sí. Cuando se pierde la disciplina en el PRI es cuando empiezan a perder elecciones. Sí, es correcto. Y el primero que pierde la disciplina en el PRI en el estado de Zacatecas tiene nombre y apellido y se llama Ricardo Monreal Ávila. Sí, yo creo que sí. Sin volver a llevarlo a una confrontación no, verbal. yo creo que sí, yo creo que sí. Es indiscutible. No está en discusión su audacia y su decisión para irse del PRI, o sea, eso nunca lo hemos discutido. Pero sí es cierto que se pierde ahí. O sea, ahí se inicia ese proceso. Ahí se inicia ese proceso. Y lamentablemente muchos militantes siguen ese camino. Lamentablemente, no sé si valga el lamentablemente, porque luego vemos que de nuevo en el 2010 una situación parecida regresa al PRI al poder. Así es, así es. Un hombre se indisciplina luego y además pertenecía al grupo de él, se indisciplina desde la oposición y se llama Miguel Alonso Reyes. Bueno, es que los últimos procesos han sido de fractura. Sí, ¿verdad? El del 98, el del 2004 fue fractura también. Porque acuérdese usted que Amalia no era la candidata de Ricardo Monreal. También fue fractura, tiene razón. Y en el 2010 pasó lo mismo. Y en el 2010 pasó lo mismo. Hay una condición ahí y que yo siento que es 100% humana, licenciado Olvera, que es la decisión desde el poder estatal e incluso nacional, pero básicamente estatal, donde ganan el sentimiento por determinado personaje. Yo quiero que esta persona esté en este puesto, que decide el gobernador. Y si se equivoca, con altos costos, y parece que no se ha aprendido la lección. No, bueno, lo que pasa es una cosa, que el gobernador, sea del partido que sea, tiene un peso político y tiene una influencia hacia el interior de su partido, pues por algo es el gobernador. Y siempre va a tener mano. Y claro, pero además eso no es algo que debe de asustarnos. Sucede en todas partes del mundo y en todos los partidos políticos. Lo que pasa es que a veces, sí, normal. Entonces, hay momentos en que el gobernador también debe de entender
que ya su ciclo terminó. Pero parece que la mayoría, y yo por eso hablo de condición humana, no pueden comprender esa situación, por muy demócratas que sean. Pues sí. Y está el caso del propio Monreal Ávila, cuando ya le toca decidir, y él quiere meter la mano. Quiere meter la mano y la mete. Claro, claro en que contra sí. Claro. En contra del propio partido y de las Claro. estructuras nacionales, y se topó con pared porque Así ahí no es. funcionaba de esa manera. O sea, lo mismo que él criticó, Lo hizo. lo hizo. Sí, yo lo viví de cerca, además. Y yo me acuerdo que, siempre cometo indiscreciones en diálogos, por eso me siguen. Yo me acuerdo que fuimos en una ocasión a una reunión, yo trabajaba con Ricardo Monreal como su coordinadora de comunicación social en aquel momento, y fuimos a una reunión de líderes donde él llevó para presentar y para darle el espaldarazo a mi estimado Tomás Torres Mercado. Y recuerdo que cuando ya nos íbamos, y Tomás todavía se acercó al coche para despedirse de él, le dijo Ricardo: Tomás, háblales bonito, tan simpático Ricardo Monreal además, háblales bonito, entusiásmalos, abrázalos, bésalos. Y soltó la risa, Pues sí. volteó conmigo riéndose, como diciendo, sé más cálido, ¿verdad? Porque Tomás Sí, es sí, mucho es muy más austero. modera, muy austero. Muy serio. Y entonces yo me acuerdo que yo lo tomé muy a broma y me fui riendo después con él en el camino. Dije, ¿cómo le dices eso, verdad? Pero él quería a ese hombre ahí, no sé, era su idea, y no funcionó. No, es que también es una cuestión de trascendencia. Exacto. O sea, es algo medio inconsciente, pero finalmente el poder lo conduce al gobernante a eso, Ajá. a seguir ejerciendo el poder. Sí, no de pueden- hecho, de hecho muchos lo hacen por otros medios, pero uno es el tratar de inducir a otro cuadro de él, a otra persona, para que diga, tú llegas porque yo lo hice. O sea, no llegas por ti mismo. Y en el fondo una cierta ilusión también muy humana de seguir ejerciendo el poder. Por supuesto. Y por parte supuesto. de la cultura política de este país que sucedió con Plutarco Elías Calles. Sí, claro. Y bueno, fíjese, figura usted lo que sucede con Plutarco Elías Calles, que tiene que salir exiliado del país. Fíjese nada más. O sea, ahí Cárdenas es el que lo Rompió. mete en cintura. Ese es otro concepto también. Hay ciclos en la política, como en la vida. Entonces, hay veces que esos ciclos hay que inducirlos y hay que ser duro. Claro. Cárdenas provoca y le pone un avión a Plutarco Elías Calles y lo manda fuera del país. Y estoy segura que muchos consideraron eso como una ingratitud de parte de Cárdenas. Claro, claro que sí. Para empezar, Plutarco Elías Calles haber sido el primero que lo consideró así. Sí, como una ingratitud. Pero también mucha gente que lo observaba, ¿no? Pero era necesario. Parecía que se sentaba un precedente. Sí. ¿Se sentó realmente? Sí, pero además sabe usted lo valioso de esto es lo siguiente, y esa es una de las virtudes que tuvo el PRI. El PRI cada 6 años generaba el concepto de la esperanza del cambio Sí, con gente del mismo PRI. es cierto. Entonces era la continuidad y la esperanza del cambio. Entonces cada 6 años se renovaba la esperanza del cambio en el interior del PRI. Y entonces el que terminaba, bye, hasta luego, adiós, ahí nos vemos y ya. Y se estableció así, ¿verdad? Así es, entonces esa era una virtud que durante mucho tiempo el PRI tuvo de poder renovar cada 6 años la esperanza del cambio en la continuidad. Pero lo que sí no cambió en el PRI en esos tiempos fue que el presidente siguiera siendo el que señalaba, tanto así que se articuló el término, el dedazo. O El fiel de la balanza. El fiel o sea, te dejo, y luego ya se iba. Sí. Pero era el que dejaba a alguien. Bueno, influía en eso, ¿no? O sea, Decía. influía. Bueno, vamos a pensar que decidía, ¿no? Sí, Que decidía para no verlo así podemos decir fríamente, que ¿no? no podemos Pero, decir que pero aquí lo que hay que ver es que dentro de un sistema político esa decisión no es tan mala como se pudiera pensar, porque simplemente es la continuidad de un partido en el poder. Sí, tienes razón. O sea, no. No necesitamos más argumentos. Sí, y no estamos jugando a la tiendita, ¿verdad? Esa es la lucha Sí, política sí. por el poder. Claro, tiene lógica. Entonces, tiene lógica. lo importante ahí yo creo que es de que se pudiera renovar esa esperanza y que hubiera un cambio para que mejoraran las condiciones en general del gobierno y en general del país. Claro. Eso era lo más importante. Bien.
comenzaba yo esto, terminamos con estos comentarios recordando los tiempos de su paso como en la dirigencia estatal del PRI en aquellos, fue en el 80 y... yo entré 88-91. 88-91. ¿Por qué regresar en el 2014? Y con este escenario tan diferente. Tan complicado. Y ya pintando canas. Sí, claro. Mire las mías. Bueno, sí, no ya, se me alcanzan a ver desde aquí, pero yo también tengo las mías. Nada más que yo sí le pongo algo. Sí, ¿verdad? Prométame que usted también lo hará. Sí, también me voy a dar una manita de gato. Enrique Peña Nieto lo acaba de hacer en su informe, ¿verdad? Salió con el pelo negro, Sí, precioso. Así muy que lo bueno. quiero ver la Sí, próxima, también. ya con su pelo muy castañito. Me parece bien. No, luego se equivoca uno en el tono. Hay que No importa. buscarle, no importa. Un día y nada Sí, más. no voy a salir yo con un color zanahoria ahí. No, por favor no salga con un color zanahoria. Nada más póngase un, no sé, pues usted es castañito claro. Bueno, lo tomaré muy en cuenta. Es importante. Pero entonces, las diferencias enormes, ¿cómo se da? Me gustaría platicar con usted, ¿cómo se dio su llegada al PRI en los 80 y cómo se da en los 2014? Qué Sí, bueno, interesante. en los 80 hay que recordar que el gobernador en turno era el licenciado Genaro Borrego, que por cierto hoy tuve la fortuna de saludarlo. Aquí está. Aquí anda. Sí, Y le enviamos viene un saludo. como pregonero. Sí, le enviamos un saludo muy cariñoso. Oh, el con mucho corazón afecto, siempre late con él, imagínese. Con mucho afecto. Con mucho afecto. Hay 3 personas a quien yo le guardo gratitud en mi vida política. A Cervantes Corona, al licenciado José Guadalupe Cervantes Corona, a Genaro Borrego Estrada y a Luis Donaldo Colosio. Ay, qué bárbaro. Ellos 3 me ayudaron para construir mi carrera política. Fíjese nada más. Esas y 3 Genaro personas. Borrego Estrada en el 98, es que con usted es imposible no hablar del 98. Sí, Vino y dijo, si algo tienen bueno de mí, recuerden, les pido su les pido el confianza, sí. respaldo. Imagínese políticamente recibir un apoyo de esa naturaleza, ¿no? naturaleza. Sí. Es inolvidable, pues, ¿no? Sí, Es cómo no. maravilloso, claro. Bueno, y decíamos pues que la llegada ahora es porque, bueno, primero, porque nos hemos mantenido en la actividad política. O sea, yo nunca me he retirado. Entonces, esto tiene un valor para nosotros porque no es fácil. Nos aventamos 12 años en la banca, 12 años en la inanición política total. qué barbaridad. O sea, los dos sexenios, el de Ricardo Monreal y el de Amalia, pues en la banca, y la banca es muy fría. Claro. Y más aquí en nuestro estado, porque todo gira. Yo les digo que todas las calles en Zacatecas, todos los caminos conducen a la Plaza de Armas. ¿En serio? Todos los A la actividad que usted se dedique, todos los caminos conducen a la Plaza de Armas. Por mucho que se haya puesto ciudad administrativa ya lejos. No, es que simbólicamente sigue siendo lo mismo. El centro del poder. Así es. Entonces, Y es que fíjese, eso que usted plantea como anécdota también nos refleja una tremenda realidad de Zacatecas. No se ha diversificado la actividad en Zacatecas, no hay empresa, no hay otras. Yo me acuerdo que antes podíamos decir gobierno y universidad, ahora ya ni la universidad. sí, bueno, lo que pasa es que sí hay, pero lo que sucede es que en otros estados los otros sectores son más importantes y el gobierno es un sector más, ¿sí? Exacto, Y aquí es un sector muy importante, el más importante. el único, yo insisto. Bueno, Yo soy más radical. así es. El mismo Genaro Borrego es un caso. Él deja la política entrecomillado también porque es de vocación política y encuentra acomodo en la iniciativa privada Sí. a muy buen nivel, ¿no? Y está siempre muy ocupado. Pero, Así es. Pero bueno, ya no lo quiero distraer. Sígame diciendo. Entonces, la primera razón es porque yo me he mantenido en la actividad política con mayor o menor intensidad. Y bueno, en el caso del 2010 nos tocó de alguna manera participar activamente. Yo fui candidato a diputado local de mayoría, no pluri. Entonces eso nos permitió regresar a participar activamente en puestos de elección popular, que no es fácil, porque yo fui por el distrito de Sombrerete y bueno, yo tenía que no participaba en una campaña allí muchos años. Claro. Y fue una campaña muy difícil. Para mí la campaña, yo les digo que la campaña del 2010 es una de las campañas, por no decir que la más difícil de mi vida, ¿Por qué? porque no podía perder. ¡Ay, qué tremendo! ¡Qué Y sin barbaridad! recursos,
y con un sin escenario, recursos. el gobierno del Estado en manos de otro partido. Entonces yo no podía perder. Yo inclusive un día le pedí al gobernador, a nuestro amigo Miguel Alonso, le dije, mándame de pluri. Dijo, no, quiero que vayas a Sombrerete, pero para que ganes el distrito de Sombrerete. Entonces me fui para allá y en condiciones muy, muy complicadas, con pocos recursos, con la carga tan pesada de yo no podía perder en Sombrerete, porque es mi tierra y ahí inicié. Esa es una fuerte presión. Terrible, muy, muy fuerte. Entonces, bueno, pero eso nos permitió reactivarnos en la vida política en el Estado. Ajá. Fuimos a estar en la coordinación de los diputados del PRI y bueno, terminamos como diputados y luego el señor gobernador nos invita a algunas tareas en el ámbito burocrático y finalmente pues entramos al proceso de renovación del partido, ¿verdad? Pensando en que nosotros podemos contribuir a la reorganización y al fortalecimiento del partido en las condiciones actuales. ¿Requiere reorganización y fortalecimiento del partido en las condiciones actuales? Sí. ¿Por qué? Porque el escenario es muy distinto. Mire, los partidos políticos diferentes al nuestro son partidos que se han preparado mucho, que tienen gente muy capaz, que saben realizar la actividad política y eso nos lleva a un escenario de una gran competencia política. Antes la competencia política era interna y ahora ya es hacia el exterior. Entonces eso nos obliga a profesionalizar el trabajo en el partido. Le digo que a usted le han tocado los tiempos de los grandes cambios. Los dos. Inclusive ¿Los dos? Le comento que en el caso de mi actividad como legislador, tanto como diputado local como diputado federal, me ha tocado los dos momentos. Primero cuando éramos mayoría absoluta y luego ya cuando éramos mayoría relativa. Y son dos escenarios totalmente distintos. ¿Cuál le gustó más? Los dos son muy atractivos, que es que cada uno tiene su encanto. Ajá. Primero cuando éramos mayoría absoluta porque gobernábamos, teníamos el poder en las cámaras, en el Parlamento. ¡Qué delicia! Sí, claro. Y luego en el otro escenario hay que trabajar mucho, trabajar intensamente para el acuerdo político. ¡Qué apasionante! Sí, son dos formas, ¿no? Y en las dos se hace política. En las dos se hace política. Entonces, yo me acuerdo, mire, cuando fui diputado y diputado federal y local, yo formé parte del órgano de gobierno, la gran comisión, tanto aquí en la Cámara local, en la legislatura local, como en la federal. Era el órgano de gobierno. Los partidos distintos al nuestro no gobernaban, no mandaban en la Cámara. Ahí se hacía lo que decía la gran comisión. Esto ocurre en muchos parlamentos del mundo. El partido mayoritario es el que gobierna, Pero a partir de que perdemos la mayoría absoluta, entonces ya entran las juntas de coordinación o las comisiones de gobierno que tenemos ahora, ¿no? Donde se va alternando la administración y el gobierno de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores. Sí. Totalmente. Entonces se comparte claro. el ejercicio del poder hacia el interior del Parlamento. Ajá. Son dos momentos muy bonitos, muy distintos, y cada uno tiene su encanto. Claro. En el primero éramos gobiernos, se ejercía el poder y eso facilitaba mucho las cosas. Claro. Porque también para gobernar hay que saber ejercer el poder. Es una condición indispensable. Yo creo, haciendo otro paréntesis en la conversación, que la gran cualidad y lo que el primer gran aporte de este gobierno de Enrique Peña Nieto es la política. Ha sido un placer verlo haciendo política, viendo cómo aglutina fuerzas, cómo se hace el Pacto por México. Todo esto es muy gratificante. Vamos a ver ahora que todo eso se traduzca en hechos, ¿verdad? Claro. Están por venir. Pero bueno, siempre hacer política y sobre todo cuando los que tienen la madera es maravilloso y además el país así lo exige, ¿no? Sí, es que yo creo que el eje central de la política es la capacidad para resolver problemas o retos mediante el acuerdo. Mediante el acuerdo. Entonces, ese es el tema más importante. Hay que tener la capacidad para construir acuerdos. Si no se tiene esa capacidad,
pues entonces no tiene sentido la política. Dígame algo, ¿se tuvo que construir un gran acuerdo para que usted llegara a la dirigencia estatal desde luego, del PRI? desde ¿Cuánto luego. duró? Fue muy prudente mientras se tejió ese acuerdo todo, ¿no? Así es, yo calculo que duró como 2 o 3 meses. Ah, sí, siempre Sí. fue algo Sí. intenso, interesante. Obviamente al final fue más intenso, Hijo, ¿verdad? Pero sí se empezó a visualizar como 2 o 3 meses antes, por lo menos 2 meses. ¿hubo mucha presión para hacer el cambio y por qué? No, realmente no. Lo que pasa es que, mire, ahora, como decíamos, se ha judicializado toda la actividad política, Ajá. entonces hay que respetar los tiempos. Fue un asunto de tiempos. Sí, porque si pasa usted del día 6 de octubre, ya está, ahora sí que está empalmado con el proceso federal. Entonces, de hecho, se adelantó el proceso porque aquí la renovación se cumplían los 4 años hasta noviembre. Sí, sí. Entonces, se tuvo que sacar un acuerdo y hubo que trabajar el hecho de que solicitaran licencia el presidente y la secretaria para poder emitir la convocatoria. Entonces, se anticipó la renovación. Se anticipó de noviembre a agosto. ¿Y 3 meses atrás se veía usted en la dirigencia? No, ¿No? no. Se fueron dando las cosas Las en la circunstancias. negociación. Como siempre, la política, La política de es una actividad de circunstancias. Hijos. Hay veces que se le dan a usted las circunstancias y todo sale a pedir de boca. Porque su nombre incluso no se mencionaba. No se mencionaba mucho. Yo cuando supe que ya iba usted dije, ¿cómo? ¿Pero a qué horas? Sí, sí, ¿A sí. qué horas y por qué? Bueno, yo creo que es por eso, de que después de estar revisando quien tiene que hacer este trabajo, en este caso el Comité Nacional, de cuál sería un perfil que coadyuvara a lo que se necesita en Zacatecas, yo creo que me fui acercando, ¿verdad? Y además que no agrediera de ninguna manera al priismo zacatecano. No sé si lo dije bien, pero... porque- Bueno, yo lo pondría en positivo, Ajá. ¿verdad? Un perfil que coadyuvara. Y yo dije que no agrediera. Sí. ¿Por qué lo digo? Porque existía la posibilidad de que entrara alguien que había pertenecido a otro partido. Y eso Sí, hubiera claro. eso hubiera sido difícil para los priistas, Sí, claro que sí. que los dirija otro de otro partido. No, bueno, es que precisamente ahí es donde está parte del asunto, Claro, ¿verdad? la gran parte. Para fortalecer la organización se necesitaba, no está bien que lo diga por mí, pero se ocupaba un determinado perfil que pudiera amalgamar, Amalgamar, ¿sí? Entonces, Sí. yo estoy comprometido con eso, Silvia. sí. Amalgamar la actividad política en torno al PRI. Yo les he dicho que para mí no hay ni priistas nuevos, ni priistas viejos, ni priistas de medio tiempo, ni de medio plazo. Para mí hay un solo PRI, donde cabemos todos. Y aquí no excluimos a nadie, no debemos de excluir. Yo en mi discurso de toma de posesión les digo, necesito de todos. Hay un solo PRI. Ajá. Y quiero a los hombres de experiencia, a la sangre nueva en el partido. Me llamó mucho la atención, yo estuve destacando mucho en algunos comentarios esa parte, la sangre nueva del partido. Claro. Entendida también como los que llegaron de otros partidos a incorporarse, porque sangre nueva parece que hablamos solo de jóvenes. Sí, yo no quiero insistir en eso que usted dice de que estuvieron otros partidos, porque ya estaríamos utilizando una descripción discriminatoria. Ya. Entonces, hagamos a un lado eso. Mire, la gente nueva que viene de otros partidos, nosotros la recibimos con los brazos abiertos, pero lo único que les decimos es de que al incorporarse al PRI, pues cumplan con los estatutos, como en cualquier organización. Y los estatutos dicen, bueno, si tú quieres ser candidato a un puesto de elección popular, necesitas tener una antigüedad de militancia en el partido de tantos años. Y usted va a hacer respetar eso. Claro que Nada sí. de que vamos a acomodarles nada para que... No, yo creo que hay que cumplir con los estatutos. Porque fíjese, ahorita que lo escucho me pongo a pensar, y lo comentaba, cuando se dio aquella, vamos otra vez al 98, I'm sorry. 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 Muchos se fueron, le dieron la espalda al partido, pero le dieron la espalda también a usted. Sí, claro. Obviamente. Claro. Y ahora muchos están regresando de Sí. esos mismos. Hombre, ¿qué se siente? No me diga que no se siente nada. Yo me siento muy bien. Me siento perfectamente bien. Es más, me siento halagado. Eso quería escucharle. Porque, mire,
No quiero ser tampoco un poquito de decir, ¿verdad? Bueno, ese es un tono con una dosis de orgullo. De revanchita. Pero, sí, pero no, mire, yo creo que hay que verlo de otra manera. Ay, ¿cómo le hace? No puede ser, yo no lo podría creer. Eso es una evidencia de quién tiene la razón o quién tuvo la razón. Híjole, y ahora quién tiene el control hasta cierto punto. Entonces, a mí me da una oportunidad extraordinaria para volver a aglutinar y a volver a amalgamar y adquirir una fuerza política importante en Zacatecas. Esa es mi misión. Ajá. Entonces, y no se trata de ser, yo no quiero ser inquisidor, jamás voy a ser inquisidor. Yo quiero convocar a todo el mundo, independientemente de su origen, independientemente de lo que haya sucedido, de alguna falla, convocarlos hacia el partido y pedirles que se sumen a una tarea y a una convicción y a un respeto a la organización que les abre las puertas. Que les reabre. Les reabre la puerta, sí es. Entonces, yo les digo en ese sentido que yo no tengo telarañas en la cabeza. Ajá. Entonces, lo único que les pedimos es... ¿Y en el corazón? No, yo no soy un hombre de rencores. ¿Ya pasó? No, nunca he tenido rencor, sinceramente, yo nunca he tenido rencor. Yo creo que generar rencor le produce enfermedades orgánicas. Sí, entonces, mire, hay que ver hacia adelante. Y usted tiene que aceptar esto como parte de una situación de la condición humana. Sí. Si usted no tiene esa capacidad y no tiene ese carácter para entenderlo, yo les digo en plan de broma y espero que nadie se moleste. Les digo, mejor métase de sacristán. Pero también hay grilla, ¿eh? Sí, ahí sí. También, claro. Donde quiera. Entonces, hombre, por favor. No lo digo de una manera peyorativa a quienes se dedican a esa noble actividad, ¿verdad? Pero por poner un extremo, ¿no? Ajá. O sea, si usted no quiere andar en la política y no tiene la entereza y el carácter para entender todo esto que hemos platicado, de las debilidades de la condición humana, de las traiciones, de las gratitudes o de las ingratitudes, de las lealtades y las deslealtades, pues si no tiene capacidad para entender eso, pues mejor no se meta a esto porque se va a terminar suicidando. Claro, claro. Entonces, es parte de lo que va formando el carácter de un hombre que vive y siente la política. De cualquier manera, yo no dudo que muchos de los que se fueron sí sientan así como que les pueden temblar un poquito las rodillas ahora de ver que tienen al dirigente al que en otro momento traicionaron. Pero eso lo digo yo y yo me imagino que, aunque hay muchos cara dura, ¿verdad? Sí, bueno. Que ni siquiera les importa. Hábleme de su reciente declaración sobre el perfil del futuro candidato a gobernador del estado. A mí me sorprendió su declaración por una razón. El gobernador ha estado haciendo llamados a portarse bien, sí, a que claro, todavía no se aborde el tema, ¿no? Como diciendo, sí, tranquilos, tranquilos. Y lo hizo ese día que usted tomó posesión como dirigente. Y luego después lo veo en un medio de comunicación, específicamente el periódico NTR, tocando ese tema. Entiendo que fue la presión del medio, ¿era necesario? ¿Por qué lo hizo? ¿No fue contraproducente? No, yo creo que hay que hablar con toda franqueza, mire. Sí, yo sé que usted habla así. Necesitamos nosotros de tener orden y disciplina. Y necesitamos nosotros de reconocer que para quien sea nuestros candidatos para cualquier tipo de puesto de elección popular, necesita de tener una condición o varias condiciones de posicionamiento, de perfil, de capacidad, de experiencia. O sea, digamos, esas son algunas de las características, ¿sí? Pero lo más importante es que entremos en el contexto de un proceso. Para un proceso político electoral, lo más importante es entrar en un ámbito de unidad. Si no generamos ese ambiente de unidad, entonces resulta riesgoso. O sea, si nosotros estimulamos la fractura, entonces estamos construyendo un mal resultado. Hay el riesgo, ¿verdad? Bueno, en esta actividad y en muchas no hay nada seguro. Yo he visto, sobre todo en la última semana, que se desbocaron varios. Bueno, pues es que efectivamente el interés y el ímpetu está a la vuelta de la esquina. Por eso es importante y ese es parte del trabajo que tiene que hacer el dirigente del partido,
Vaya trabajito. Sí. Se necesita un liderazgo fuerte en el PRI para poder conducir los trabajos. Se necesita también para poder contener a los apasionados. Sí, claro, claro que sí. Y hay posibilidades, no sé qué pasó, de repente fue muy repentino, bueno, de repente fue repentino, qué pena con la expresión, pero empezó a suceder, no sé, desde que se movió Pedro de León Mojarro, enseguidita vinieron todos volando. Mire, hay que verlo como una cosa natural, también no hay que espantarnos Y mucho. en los tiempos que corren, también muy normal. Sí, también, porque, bueno, finalmente hablamos del año que entra, pero no hay tal, o sea, el candidato al gobierno del Estado tiene que visualizarse a principios del 2016 o a finales del 2015, no está tan distante. Pero todavía opera la máxima antigua y de muchos años que decía, el que se mueve no sale en la foto, ¿todavía opera o ya se perdió? Pues don Fidel decía eso, ¿no? Y ahora dicen que ya no funciona esto. Yo creo que lo más importante es que quien tenga aspiraciones cobre conciencia de que entrar en un proceso desordenado Exacto. le puede representar malos dividendos para él. Claro. ¿Podría darse un escenario en el que tuvieran que llamarlos al orden? No, Claro. no. Aquí lo que interesa es esto, y ese es uno de los conceptos y uno de los objetivos. Nosotros estamos por construir un PRI en Zacatecas fuerte, bien organizado. Yo cambiaría, preparado. discúlpeme si le digo algo, ¿por construir o por consolidar? Consolidar. Sí, Sí, consolidar, ¿verdad? porque si no descalificaríamos lo que se ha hecho y hay gente que ha trabajado mucho. Ajá. Bueno, consolidar, fortalecer. Fortalecer. Fortalecer la organización para que de esa medida o en ese escenario, quien tenga deseos de participar tiene que hacerlo pegado a la dirigencia. Si lo hace por su cuenta, pues hay riesgo de que no le funcionen las cosas. ¿Verdad? Entonces, no quiero regresar a lo que usted dice del 98, pero digo, lo que pasó fue que Ricardo llegó a un momento en que pudo más su ambición personal que la disciplina. Por supuesto. Sí, Ahí pero está. nada más que hay una cuestión. Él sí se disciplinó mientras fue diputado federal, mientras fue senador, pero ya cuando no se le cumplió su aspiración de ser gobernador, entonces ya no cumplió, entonces ya el PRI era lo peor. No, y de ahí vimos después muchos cambios y diferentes presencia en diferentes partidos. Entonces, mire, aquí hay una cuestión que tenemos que entender. En los partidos tiene que haber orden, tiene que haber disciplina, bien entendida. Claro. Si usted no juega las reglas del juego, se sale. Hay el riesgo de que no gane, de que no entre en las posibilidades para ser candidato. Eso tenemos que hacerlo, porque mire, nada más uno puede ser. Si tuviéramos 6 gubernaturas, pues no habría problema. A gusto. Sí, pues acomodamos uno en cada una, pero nada más es uno. Entonces, tenemos que ir construyendo un escenario donde haya orden y donde haya acuerdos políticos para que los que no salgan se sumen a un proyecto del que sale, porque esa es la manera de tener trascendencia política. Y de mantener el poder. Y de mantener el poder. De otra manera se acaban las oportunidades para todos, ¿eh? Y de eso estarán esperando muchos otros partidos, ¿no? Claro, pero ahí también pasa lo mismo, ¿eh? Uf, Sí. hay más. Hasta más. Entonces, parte del trabajo fino que tiene que hacer el presidente del partido es hablar con esos actores y con esos aspirantes y decirles, bueno, vamos sentándonos a construir el acuerdo político porque de lo contrario nos puede ir mal y a todos. Ya ve cómo sí, usted me lo dijo con otras palabras, dije, va a haber necesidad en un momento dado de llamarlos al orden. Sí. Usted me lo dijo de otra manera. Bueno, porque si decimos que llamar al orden, No, entonces sí, van a tiene decir razón. que los queremos nalguear. Y no se trata Aunque de sí eso. los queramos nalguear. No. Ahora, todos los gobernadores, todos sin excepción, se les va ese tema de las manos casi siempre a estas alturas de su sexenio. Así es. Sufren esa parte, aunque no quieran. Sí, claro. Yo no recuerdo, ¿usted se acuerda del último que haya logrado mantener hasta el último año? Pues yo creo que En su caso, por ejemplo. Hay Yo creo que no. fue en su tiempo. sí, no, yo creo que hay 2 personas, 2 exgobernadores. Yo creo que fue don Leobardo y Rodríguez Elías. Sí, ¿verdad? Y de ahí para adelante. Se acabó ahí, ya después ya no. Yo me acuerdo en los tiempos de Genaro Borrego, que lo volvemos a saludar porque está aquí,
Y me acuerdo que le hice una entrevista al general Fernando Pámanes Escobedo y estaba más o menos en este tiempo, como un año, como 6 meses después de este tiempo. Faltaba 1 año y medio para que se terminara su gobierno. Y me habló del tema y ya como se mortificó, general, que aparte siempre fue muy delicado. Se mortificó tanto, ¿por qué? ¿Y por qué en ese momento? No se tocaba todavía ese tema. Sí. Y hoy en día ya esas cosas ya no funcionan, los temas se tocan, la gente se mueve, qué difícil, ¿verdad? Es un escenario distinto, es un escenario distinto. Anteriormente había más prudencia, había más sentido de los tiempos, había reglas no escritas que se respetaban. Y ahora no, ahora tal parece que por encima de esas reglas no escritas que se respetaban a cabalidad, pesa más la ambición y la audacia. La audacia. Entonces, cuidado. Ahora, si alguien llegó, como es el caso, con todo respeto y con todo cuidado, de Miguel Alonso Reyes, que llegó de esa manera al gobierno, saliéndose de un partido, haciendo negociaciones, moviéndose también en un momento determinado, ¿tiene la autoridad moral como para llamar al orden? ¿Qué pregunta? Sí, ¿por qué no? ¿Sí? Sí, claro, ¿por qué no? ¿Y por qué sí, si él hizo lo mismo? No, claro que sí, pero ahora él es el gobernador y él sí, claro, y además él es un miembro importante en el partido. Oiga, ¿cómo fue construyendo un liderazgo muy bien? Claro. Y creo que se consolida con la manera como se resolvió el cambio en la dirigencia estatal. Eso habla de su oficio político. Me sorprende mucho, estoy gratamente sorprendida. Habla de su oficio político. Sí, es verdad. O sea, él es esa forma de ver la política, habla de su oficio político, él es respetuoso. Y está inmerso y está interesado en sacar adelante los proyectos del PRI y la trascendencia política del PRI. Hoy también en ese mismo periódico que yo mencionaba, lo medio cuestionaron a usted porque, dicen, anticipó el informe del gobernador Miguel Alonso. Sí. Sí, señor. Sí, señorita, sí. Porque mire, los logros de un gobierno priista son logros del partido. Por supuesto. Y nosotros tenemos que dar la cara por nuestro gobernador y tenemos que sacarle lustre a todo lo bien hecho que ha hecho el gobierno. Claro. Y tenemos que convocar a los colaboradores en algunas actividades o en algunas acciones que pudieran estar fallando, convocarlos a que hagan las cosas bien. Y no es nada en contra de nadie, ni mucho menos. En un gobierno hay cosas que no se hacen como uno quisiera, no salen las cosas con toda la eficiencia que uno quisiera, ¿sí? Pero también es necesario que la gente conozca todo lo que se ha hecho bien y bueno de este gobierno. Y que ha faltado, hay que reconocerlo. En el sexenio de Miguel Alonso Reyes, en el de Ricardo nos pasamos de tanta información. Tanta difusión. Y tanta difusión y tanta construcción de información. Muy bien hecho, por cierto, porque de eso se trata. Pero en este gobierno ha sido un área frágil y de repente pudiera prevalecer la idea de que no hay mucho o no hay nada en este gobierno. A mí me pareció que usted estaba haciendo lo correcto, no porque esté aquí sentado. Salir y decir, el gobernador de nuestro partido ha hecho, y además con datos. Esto y esto en cada rubro. Porque también ir y decir, no hombre, tenemos excelente, todo va bien, todo pero no sustentarlo, no fundamentarlo, ¿verdad? Yo les decía que, mire, en el tema de seguridad, en la campaña de Miguel Alonso Reyes hubo 2 temas fundamentales, 2 demandas sentidas, seguridad y empleos. Y en esos 2 temas, el gobierno de Miguel Alonso Reyes ha cumplido con creces. Esa fue su expresión. Así es, ha cumplido con creces. Entonces, nosotros como partido tenemos que decir lo que ha hecho nuestro compañero de partido, que es el gobernador del estado. ¿Lo platicó con él y le dijo, voy a hablar de esto? No, mire, en el discurso de toma de protesta, yo ahí sí un compromiso de darle difusión no tan solo a lo del gobernador, sino a lo de los presidentes municipales, porque esa es una manera de hacer política, de ganar voluntades para el año que entra. Oigan, ni más faltaba, ¿verdad? Eso es muy importante de hacer. Dígamelo a mí, que me he desenvuelto durante buena parte de mi vida en las áreas de prensa. Entonces, mire, nosotros necesitamos de empezar a trabajar para la elección del 2015
y ya necesitamos de sacarle lustre a todo lo bueno que se hace en el gobierno. Oiga, se han entregado, por decir, 800,000 uniformes. Claro. Ahí alguien decía, pero es que algunos no los entregaron a tiempo. Bueno, tampoco no quieran que todo sea la milimétrica perfección. No. Pero esta es una acción donde se comprometió Miguel Alonso, fue en el cierre de campaña en Sombrerete. Ajá. Yo estaba ahí cuando él se comprometió a la entrega de uniformes gratuitos. Conoce perfectamente del tema claro. y había que decirlo. El tiempo me está comiendo ya y no puedo omitir el tema 2015, me aceleré mucho con el 2016. 2015, ¿cómo visualiza el proceso para su partido? Empezamos el mes que entra. Uf, Sí, no, en serio, es verdad, porque mire, se recorrió un mes la elección. Ajá. La campaña, la votación es en junio. Ajá. Tenemos para hacer campaña mayo y abril y mitad de marzo. Ajá. Tenemos que estar saliendo con candidatos a principios de enero, a finales de enero, a principios de febrero. ¿Y qué significa decir comenzamos ya? Pues ya empezamos a estructuras. Sí, las terminamos de arreglar, de renovar el día 4 de octubre. Ajá. Y ya la idea es empezar a hacer trabajo de estructura jurídico-política y de movilización en octubre. ¿Y la caballada? ¿Tenemos buena caballada? ¿Gorda? Mire, tenemos que contar con un partido fuerte. Ajá. Y eso nos va a permitir tener candidatos fuertes también. ¿Y cómo anda la caballada? Fuerte, gordita, bien maiceada. Bien gordita y bien maizada. Tenemos muchos ¿Cómo voy cuadros. con mis tiempos? ¿Ya me tengo que ir? Ok, bueno, me dicen que ya nos tenemos que ir. Fue un placer tenerlo aquí. Oiga, pues el placer fue mío, nomás que se me atoró el polvito acá, hombre. Qué pena con el público, hombre. Hombre, no se preocupe por eso. Le suplicamos que nos comprendan, pero ando un poquito agripado y como que un polvito por ese pero está bien la cosa. Eso es lo que importa. De verdad me da mucho gusto. Yo espero volverlo a tener pronto por acá. Bueno. Un último llamado que sea muy breve a los priistas zacatecanos, por favor. Sí, cómo no. Anés Acabán. Una invitación a todo el priismo de Zacatecas para decirles que ahí hay un espacio de participación. No deseo que ningún priista diga que no se le invita al partido. No necesitan la invitación. Ahí está el partido. Solo resta que nos pongamos en contacto para asignarles alguna tarea. Todos cabemos en el partido y yo deseo que todos los priistas acudan con un gran entusiasmo al partido. Ahí los esperamos. Hay muchas tareas que hacer. Necesitamos que nos ayuden. Muy bien, licenciado. Me parece que es el mensaje más que correcto. Y además es bueno que sepan que hay un sentido de inclusión, porque los cambios y los relevos siempre traen alguna preocupación y este es el partido que tiene puertas abiertas para todos los militantes. Así hasta es. Para mí en una de esas. Claro que sí, por supuesto. Muchísimas gracias, hasta siempre y hasta pronto. Me dio mucho gusto tenerlos en Diálogos, ya saben ustedes, la cita los jueves a las 6 de la tarde y luego vea el programa en la página silviamontes.com.mx. Hoy me disculpo con mi queridísimo Humberto Aguilar, porque siempre le digo Humberto Aguilera. Discúlpame, Humberto, eres Aguilar y eres muy eficiente. Muchísimas gracias. Hasta siempre. Soy Silvia Montes, su servidora y amiga.